Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hablando de política energética, ¿cómo ves la reforma eléctrica en tema económico, en materia económica? Vemos que en el mundo, por ejemplo, en Reino Unido, se está expropiando una empresa energética. Vemos que en España se propone la creación de una empresa pública que ya se tenía, no era Endesa, se vendió hace algunos años y ahora necesitamos otra vez la empresa pública. ¿Cuál es el papel de la empresa pública en el sector energético? ¿Es positivo? ¿Hasta qué grado es positivo? ¿Cómo lo vemos en comparación con la empresa privada? ¿Y cómo pueden pues coadyuvar bien durante estos tiempos de crisis? Sí, bueno, en este caso, empezando por Europa, pues es un ambiente muy movido, ¿no? En estos momentos Europa pasa por una crisis energética y no necesariamente, ¿y cómo definimos crisis? No necesariamente es únicamente porque hemos visto subidas brutales en los precios, tanto al mayoreo como a lo que le llega, digamos, al consumidor, a su hogar o a las pequeñas empresas, ¿no? Sino que además ya hemos tenido controversias muy interesantes y muy drásticas en algunos países. En el caso de España, hemos visto que se intentó poner fin a algo que le llaman beneficios caídos del cielo, que son subsidios. En Portugal también ya se tomó control de algunas eléctricas y en el Reino Unido han quebrado más de 20 empresas eléctricas y se llegó al punto de que incluso una de las más grandes allá, de 1.7 millones de consumidores, la gran mayoría hogares, ya se anunció que va a ser nacionalizada. Y esto fue un anuncio esta semana, ¿no? Hace un par de días, para que veas que la crisis realmente es aguda, ha venido escalando. Y en otros casos no se han hecho nacionalizaciones, también en el Reino Unido, pero se ha rescatado algunas empresas, lo cual es controversial porque ese costo le va a pasar a los recibos de los hogares, en promedio 75 euros los ingleses van a tener que pagar extras al recibo de luz para rescatar a todas esas eléctricas que quebraron. Entonces aquí surge un tema, ¿no? Cuando a las eléctricas les va bien, pues les va muy bien, empiezan a decretar dividendos. Por ejemplo, ¿qué es un dividendo? Es que tienen utilidades trimestrales típicamente, a veces anuales, y dicen, como son empresas, muchas de ellas públicas en el sentido de cotizar públicamente y de que muchos puedan comprar sus acciones, transarlas, pues decretan dividendos y a quien tenga una acción de la empresa se le da un pago, ¿no? Un pago que pueden ser centavos o dólares por cada acción. Y en ese sentido, pues hay un beneficio y se va retirando dinero también de esas empresas, ¿no? Y cuando les va bien, no únicamente les va bien a los accionistas, los directivos tienen bonos de millones de dólares, tienen prestaciones muy buenas, sus jets privados, y resulta que entonces cuando hay una falla, tienen que rescatar los consumidores, los hogares, las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, no se le pide a los directivos o a los accionistas que regresen el dinero, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, y en cambio pueden dejar muchas pendientes, ¿no? Pueden dejar interrumpir sus servicios, pueden dejar pagos de créditos pendientes que puedan meter en problemas a bancos, muchos también créditos públicos. Entonces tienen que continuarse el servicio, no se puede decir, bueno, pues que quiebre, ¿no? ¿Y quién suministra electricidad a los hogares, ¿no? Que puede ir la vida en ese suministro. Entonces muchas veces por eso se busca nacionalizar o muchas veces se busca rescatar para que el servicio siga constante. Pero regreso a tu pregunta, Meme, pues entonces privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas, ¿no? Lo cual pues es muy controversial porque esto puede hacer también crear, si se sabe que están estos mecanismos de por medio, pues entonces las eléctricas dicen, pues cuando nos vaya bien, vamos a exprimir a la gallina de los huevos de oro y cuando nos vaya mal, pues nos vamos, no pasó nada, aquí pues quebramos, así es la vida, tampoco es como que van a forzar algo para quebrar, pero pues ni modo, ya está, ya fue.
Y mientras tanto, pues los hogares se quedan patinando, el gobierno tiene que salir al rescate, que son impuestos que se tienen que ir para allá, y se generan problemas en ese intermedio. ¿Qué sucede cuando hay una empresa pública? Atendiendo tu pregunta, pues que para empezar no se está retirando dinero del sistema, ¿no? No se están decretando dividendos porque los accionistas pues somos todos, ¿no? En ese sentido hay menos incentivos a este tipo de grandes pagos a los directivos, menos excesos, menos precios tan elevados, de tal forma que exprimes al consumidor para después hacer un pago a través de dividendos. Hay menos incentivos a que eso suceda, hay menos gastos del tipo de publicidad, de imagen, de gobierno corporativo. Este tipo de cuestiones también se controlan un poquito más. Entonces, pues, no hay evidencia en la literatura de que una empresa privada sea mejor que una pública. Es más, puede haber incluso evidencia de lo contrario. Y aquí estamos viendo en el caso del Reino Unido que las empresas que ustedes me digan, son muchas ya, más de 20, son privadas. Las empresas privadas quiebran. Se fijan generalmente en un caso de alguna pública en problemada que tiene que ser rescatada por el gobierno. Pues sí, pero y a cambio de eso, ¿cuántas privadas les damos la chance de que quiebren sin mencionarlas, no? Entonces es importante que reconozcamos esto, y las empresas públicas tienen menos incentivo a subir los precios a un precio muy elevado, porque finalmente las ganancias que tenga no van a salirse del sistema, van a ser reinvertidas, por ejemplo, en otros proyectos de capital, quizá con mucho más porcentaje elevado que lo que hubieran hecho los privados. En ese sentido, también tenemos un componente muy importante, que es cuando, por ejemplo, se da una tormenta invernal, como no hay una necesidad de necesariamente subir los precios para proteger las utilidades trimestrales, que estoy preocupado porque el mercado me va a castigar. Entonces dices, bueno, vamos, es una situación atípica, las vamos a mantener un poquito bajas, y los hogares ganan, se benefician de eso, por supuesto. La eléctrica quizá no tenga una sobreutilidad, ¿no? Pero por otro lado, pues le da cierto respiro a los consumidores, a los hogares, y eso pues permite que no haya tantos cortes de electricidad, que principalmente, y esto también es muy gacho, pues los que menos tienen cuando hay un alza en los precios de la electricidad, son los que primero ven su servicio cortado, afectado, y pues en una temporada por ejemplo, de mucho frío, pues eso implica que no se puede prender la calefacción, o cuando hace mucho calor, que no se prende el aire acondicionado, y eso genera muertes por heladas, o puede generar deshidrataciones, y eso puede matar gente. Entonces, es muy importante también que reconozcamos que esos incentivos que tiene la iniciativa privada quizá no están del todo presentes, o no están nada presentes en algunos casos, cuando se trata de una empresa pública, que además es de todos, ¿no? En una empresa privada los beneficios pues son de los accionistas, y en una empresa pública pues sí persigue más un interés general, y en ese sentido pues tiene otro tipo de decisiones que enfrentar, ¿no? Entonces, mi querido Mario, ahí quiero entrar en una pregunta que creo que es necesaria. Uno de los argumentos más escuchados de la oposición al respecto de la reforma eléctrica es que la Comisión Federal de Electricidad va a convertirse en un monopolio, y que este monopolio va a absorber todo el mercado, y va a haber aparte, o sea, que no es un monopolio directo, es un monopolio indirecto, y que va a absorber todo el mercado, y que va a dejar prácticamente a las empresas privadas sin competencia. Eso creo que ya hemos visto, hemos argumentado, expertos energéticos han dicho, bueno, no hay manera de que podamos explicarlo, pero desde la economía, desde el punto de vista económico, ¿existe este riesgo de monopolio indirecto a la Comisión Federal de Electricidad y que se desplace a la empresa privada? Bueno, en primer lugar, la industria eléctrica se presta a que haya algo que se llama monopolios naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, pues tú estás conectado por una línea, y no estás conectado a distintas compañías, y en caso de que no me guste el servicio, pues puedo elegir trasladarme a la siguiente y a la siguiente, y además, fíjate que me doy cuenta de que una energía es más buena que la otra, es muy difícil saberlo, hay problemas de información. Entonces, en ese sentido, hay monopolios naturales. Típicamente es mejor
que una empresa alimente una ciudad, en vez de que tengas pequeñas eléctricas todas compitiendo por esa misma ciudad, lo cual puede ocasionar que ninguna sea rentable y entonces quiebren todas. Por eso típicamente tienes a una gran empresa, a una gran eléctrica abasteciendo a una ciudad, como tienes típicamente, salvo algunas excepciones de ciudades muy grandes, a un aeropuerto alimentando a toda una ciudad, y no compitiendo con 2 o 3 aeropuertos, de tal forma que ninguno alcance la escala y se anulen entre ellos y la ciudad se quede sin aeropuertos. Entonces, cuando son este tipo de empresas en estos sectores en particular, habrá otros, pero estos son dos típicos, donde hay que lograr cierta escala, donde la competencia puede ser mala, ¿no? Porque puede ocasionar yo que quiebren todas y que no me quede sin servicio. En estos casos, pues el monopolio natural puede ser deseable, ¿no? Es algo que quienes han llevado cursos de economía saben que puede ser deseable o inevitable, ¿no? En ese sentido, no cualquier monopolio, hay que decirlo, es malo, ¿no? Es malo. Y en el caso de la reforma eléctrica en particular que mencionas, pues no es como que se le cerraría la posibilidad a los privados de que inviertan, sino que se regularía un poquito más. Es muy delicado en la industria energética no regular a las empresas, porque puede suceder esto que te comento, Meme, como únicamente hay una empresa que abastezca a una ciudad, pues sabiendo esto, la empresa tiene incentivos a subir el precio hasta que llegue un precio de monopolio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el monopolio privado y el monopolio público? Insisto, el privado tiene más incentivos a espolear el sistema, a obtener beneficios más allá de lo deseable, y quizá que el regulador calcule mal la regulación, que sea demasiado laxa, en algunos casos demasiado onerosa, pero generalmente es demasiado laxa, y en ese sentido pues puede haber ganancias muy, muy elevadas para la eléctrica. Y por supuesto la regulación como tal cuesta, porque hay que tener un supervisor, hay que estar yendo a checar que realmente está cumpliendo el servicio, hay que checar el precio que realmente no está tan elevado. Eso genera costos de regulación, ¿no? En cambio, con una eléctrica pública estos costos son menores, puede haber mayor certidumbre de que no haya este tipo de beneficios sobrenaturales, de que haya menos precios elevados, porque quizá la empresa pública no tenga esta necesidad de reportar utilidades trimestrales cada vez más altas y altas y altas, puede tener un componente social más importante, puede tener un incentivo a más energía verde, puede por supuesto tener un incentivo a mayor estabilidad, a inversión pública, más allá de la utilidad trimestral para sus accionistas. Entonces, en ese sentido, puede ser mejor una empresa pública. Nada nos dice que vaya a ser mejor, pero hay muchos argumentos sobre la mesa para creer que sí puede ser mejor, ¿no? En ese sentido, pues, quien parte del debate de la reforma energética en México diciendo que CFE es ineficiente o CFE produce energía sucia, que por cierto mucha es producida por Iberdrola de cualquier forma en sus ciclos combinados. Quien parte de este debate o de esta posición de que únicamente hay que aceptar inversión privada porque es mejor, pues está partiendo de un posicionamiento que no se sostiene en la evidencia y de un posicionamiento muy prejuiciado, ¿no? Por supuesto que este tipo de cuestiones tienen que ser analizadas con calma y decir, bueno, sí queremos inversión privada, pero no queremos que estén espoleando el sistema, que estén teniendo subsidios muy elevados que nos cuestan, ya sea a través de impuestos o a través de transferencias de CFE a las privadas, ¿no? Lo cual la puede debilitar también. Hemos llegado al absurdo de no reconocer la energía hidroeléctrica como energía limpia o energía renovable que cumple con los dos casillas. Y este tipo de cuestiones, pues francamente, están hechas porque en algún momento se argumentó que se necesitaba subsidiar las energías renovables porque no eran competitivas, acuérdate de ese debate, y entonces que había que subsidiarlas. Y bajo esa excusa se empezaron a otorgar estos contratos leoninos, cláusulas pues bastante onerosas leoninas,
y por supuesto los resultados trimestrales, si tú te vas a Iberdrola, que también son públicos porque es una empresa pública en el sentido que se puede comprar sus títulos, pues vas a ver grandes resultados en México, ¿no? Por cómo fue planteada la reforma energética. Entonces, la literatura en este sentido dice, si tú no puedes regular bien a los privados, entonces es mejor que esté bajo el Estado, ¿no? Que la administración de la electricidad esté bajo control estatal. Es muy clara la literatura, ¿no? Quien no quiera aceptar estos postulados que estoy diciendo, parte de un prejuicio de que ya asume que CFE es ineficiente, que CFE está controlada por burócratas, lo cual, pues, evidentemente, al ser pública es algo que sucede, y si fuera privada podríamos decir que está controlada por lobistas, cabilderos, o está controlada por directivos que lo único que buscan es contratos y que están pagando, sobornando funcionarios. Entonces, hay que tener un poco de calma. CFE es una empresa que le ha dado mucho a México, estabilidad en los precios, construyó un sistema de transmisión que a veces la reforma no considera ese costo, ¿no? Es una empresa que, fíjate, se dio la cuestión de Texas y mantuvo el suministro CFE casi sola porque se retiraron los privados del suministro. ¡Qué gacho! O sea, si hubiéramos tenido más empresas privadas, hubiera ocasionado un mayor faltante como el que vimos en Estados Unidos, donde por muchas horas millones de hogares se quedaron sin electricidad, o donde llegaron recibos 2 o 3 veces más altos que el mes anterior. Eso no lo vimos en México y no lo dicen, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de sensatez en el sentido de que no podemos permitir que las empresas privadas tengan estos beneficios o sobreutilidades gigantes, y el día que por algún motivo fracasen, como en el Reino Unido, pues entonces los mexicanos los salimos a rescatar, ¿no? Eso no lo debemos permitir porque además esos subsidios nos cuestan a nosotros quizá a través de impuestos, del pago de impuestos, o el debilitamiento de una empresa que es de todos, que es CFE, ¿no? Mi querido Mario, yo te agradezco mucho que nos ayudaras con este análisis porque por supuesto es importante que la gente sepa cuáles son los puntos desde el punto de vista económico, ¿no? Que al final es lo que afectará a nuestros bolsillos, no solamente en el tema de la inflación o en el tema de quién va a gobernar ahora el Banco de México, sino también en el tema energético. Ahí es un punto medular que por supuesto estará en el debate en los próximos días. Entonces, sabes que esta es tu casa y te agradezco mucho, mi querido Mario. ¿En dónde pueden seguirte para que vayan viendo lo que publicas constantemente, sobre todo en la parte energética? Creo que ahí hace falta mucho más que la gente sepa.